Estás entrando a la necrópolis del terror. En este video te traigo una recopilación de leyendas. Quédate hasta el final y disfrútalas. Héctor creció en un pueblo en el estado de Jalisco. Tenía un tío que vivía como paranoico, ya que siempre le decía que el carruaje del diablo vendría por su alma. Era usual escuchar que el hombre decía estas palabras. Inclusive la madre de Héctor, aún siendo hermana de este hombre, le tenía absolutamente prohibido que conviviese con él. El morbo crecía en Héctor, pues por un lado, él pensaba que eran figuraciones de su tío, y ya que le encantaban las historias de terror, se acercó con él para preguntarle sobre esta. Su tío le dijo que no se trataba de una historia. Él le contó que si por tu calle cruza el carruaje del diablo y tú lo ves, este vendrá por ti el día de tu muerte y te arrastrará al infierno, que su angustia era proveniente de que un día cuando él era pequeño lo había visto. La piel de Héctor se erizó, pero seguía creyendo que se trataba solo de un invento de su tío. 2 años después, cuando Héctor tenía los 14, se encontraba en su habitación, la cual daba hacia la calle del pueblo. A lo lejos, escuchó cómo unos caballos corrían. Estos se aproximaban a su casa. Le parecía extraño, ya que no era usual encontrarse con carros jalados por caballos. Así que se asomó a la ventana y vio como una carroza fúnebre, de preciosos acabados, dirigida por 4 caballos negros, que tenían una crin preciosa también, y unos ojos rojos y redondos, se dirigía hacia su casa. El cochero del carruaje era un caballero elegante de bigote, sombrero de copa y una capa larga negra. Héctor se estremeció, pero lo que más impacto le causó fue ver que su tío viajaba en la parte trasera. Por la mañana siguiente, se enteró con la terrible noticia de que su tío había muerto, y en ese momento recordó la leyenda que tanto le contaba. Desde entonces, Héctor teme el día de su muerte, ya que asegura que el carruaje del diablo también vendrá por su alma. En el corazón de la ciudad de Guadalajara, en México, existe un viejo panteón que alberga un gran número de leyendas sobrenaturales. Hoy te contaré la del Catrín. A pesar de que la necrópolis cerró sus puertas el 1 de noviembre de 1896, contaba con servicio de vigilancia hasta la década de los 40, cuando murió el último velador. Este pereció después de tener un encuentro macabro con un hombre que merodeaba entre los pasillos del Camposanto a altas horas de la noche. Hombre que vestía muy elegante, un bastón y un sombrero de copa. Cuando el velador se acercó al extraño para pedirle que se fuera, este, sin levantar la cabeza completamente, le dijo al vigilante que estaba ahí para reclamar el alma de la señora Arévalo. El guardia quedó aterrado cuando notó que se trataba del mismo demonio. Corrió al cuarto que habitaba, donde se encerró por 3 días con sus respectivas noches, sin salir para absolutamente nada. Nadie fue testigo de lo que ocurrió dentro de aquel cuarto, pero sí de los escalofriantes ruidos y alaridos que salían de ahí. La leyenda dice que uno de los miembros de la familia Arévalo, quienes eran los dueños del mausoleo donde se avistó al Catrín, era adicto al juego y a las apuestas. Este hombre era un excelente jugador. No había nadie que pudiera ganarle. Ya fuera por trampa o por estrategia, nunca era derrotado. Una noche, un extraño forastero se acercó a él para apostarle todas sus riquezas. El costo era que el joven apostara incompleto las posesiones de su familia. Este último aceptó confiado, pero por primera vez fue derrotado por aquel forastero. El muchacho se encontraba muy preocupado y lleno de angustia por haber perdido toda la fortuna de la familia Arévalo. Fue entonces que el extraño le reveló que era el demonio encarnado y que le cedería las ganancias a cambio de su alma.
El muchacho desesperado aceptó y sin más sellaron el pacto. Tiempo después de esto, fue asesinado como consecuencia de su vicio por los juegos. Sin embargo, cuenta la leyenda que en sus últimos instantes de vida, pidió perdón a Dios y éste lo llevó al purgatorio antes de que el diablo pudiera cobrar su alma. Por esta razón, el Catrín deambula el panteón, buscando cobrar el alma de su madre, ya que quería venganza de la traición que sufrió por parte del muchacho. Al no tener éxito, arrastró al infierno al velador. Cuando la familia se enteró del hecho, colocó dentro del mausoleo un cuadro con la imagen de Cristo, y después de ese suceso, cesaron las apariciones del diablo rondando el panteón. Sin embargo, dicen que si el cuadro cae, el Catrín volverá y se llevará el alma de la persona que se encuentre más cerca. Corría el año de 1670, y en la casa que se ubicaba en la calle La Puerta Falsa de Santo Domingo, número 3, vivía un sacerdote, pero este acompañado de una mujer, quien era su amante. El clérigo tenía por mejor amigo y confidente a Eustacio el herrero, quien vivía cerca en la calle de las Rejas de Valvanera. Había una casa llamada Casa del Pujabante. Ahí habitaba Eustacio. Este no estaba de acuerdo con el comportamiento de su amigo el sacerdote. Siempre trataba de hacerlo cambiar su forma de actuar, pero no recibía respuesta positiva del hombre de Dios. Sin embargo, el herrero no advertía a nadie más, siendo un alcahuete del párroco. A pesar que la gente rumoreaba que la mujer que vivía con el sacerdote era más que su sirvienta, Eustacio lo negaba todo, dejándolo de chisme. Una noche, mientras el herrero dormía, unos fuertes golpes llamaron a su puerta, haciéndolo despertar de forma súbita y muy desubicado, pues a esas horas en aquellos años no era normal que llamaran a tu puerta. El herrero abrió para encontrarse con dos hombres de aspecto rudo y mala cara. Estos argumentaban que necesitaban que le pusiera herraduras a una mula. Él se negó de primero, porque consideraba que no era la hora. Los hombres refutaron, diciéndole que era una mula que necesitaría el párroco para acudir a muy temprana hora al santuario de la Virgen de Guadalupe. Eustacio, al no tener otra opción, tomó sus herramientas y molesto comenzó con el trabajo que le habían asignado. El animal era más rebelde que cualquier otro que haya errado antes. Para contenerlo, los hombres que lo habían llevado lo golpeaban de una forma inhumana. Terminado el trabajo, estos junto al animal se fueron de la casa del herrero. Eustacio vio que los encargados de la misión azuzaban al animal con despiadados azotes. El herrero sentía curiosidad por el hecho que había sucedido, así que a los primeros rayos de sol se levantó y alistó para alcanzar al párroco aún en su domicilio antes que éste partiera al santuario. Llamó a la puerta insistentemente y la abrió su amigo el sacerdote. Este, aún adormilado, con el cabello desaliñado, era obvio que recién despertaba. «¿Qué te trae tan temprano por aquí, Eustacio?», preguntó el sacerdote, a lo que el herrero respondió: «¿Cómo es eso, amigo? Haberme despertado en la noche para herrar sus mulas y aún te encuentras en la cama tan tranquilo». «Yo no te mandé herrar ninguna mula, Eustacio, puedo jurarlo», respondió el clérigo al herrero. Ambos hombres pasaron al interior de la casa
y el sacerdote, desconcertado, fue a despertar a su concubina para platicarle la broma que habían jugado a su amigo el herrero. El sacerdote volvió con un tono de piel pálido y muy horrorizado con su amigo. Lleno de miedo le dijo al herrero: «Eustacio, Marcela está muerta. Alguien la mató». El herrero corrió a la habitación de la mujer y el espectáculo que se ofreció ante sus ojos era horrible. Sobre la cama, ensangrentada, yacía el cadáver de la vieja ama de llaves que llevaba clavadas en sus pies y manos las cerraduras que él había puesto la noche anterior a la mula, aparte de marcas de golpes en el cadáver y un freno en su boca. Ante tan macabro suceso, se decidió que la mujer fuese enterrada en un hoyo que se hizo en la misma casa. Juraron mantener el secreto. Después de un tiempo, el clérigo pecador abandonó la casa de la Puerta Falsa de Santo Domingo y nunca más se supo de él. El origen de este amor eterno se remota a los años de la colonia, cuando la condesa Marta Jimena de Montserrat, sobrina del virrey don Joaquín de Montserrat, llegó desde España a la ciudad de Valladolid, hoy Morelia en Michoacán, para recuperarse de una enfermedad que padecía de siempre. La mujer, a sus 25 años de edad, era sumamente amable y hermosa. Tras su llegada, fue acogida en la Catedral de Morelia. En esa catedral había un sacristán. Era un joven mestizo llamado Pedro. Él quedó fascinado con la belleza que irradiaba la condesa. En uno de sus ratos libres, el joven sacristán escribió una carta para su amor platónico y la llevaba con él con la intención de entregársela en el momento que tuviera una oportunidad. Una tarde después de la misa, la condesa se disponía a salir del templo, cuando el sacristán se le cruzó en el camino, y después de chocar con ella soltó su devocionario. Pedro rápidamente se agachó a levantarlo, metiendo la carta dentro del devocionario. Cuando la condesa la leyó, sintió indiferencia por la carta, pero una emoción se había despertado en ella, misma que trataba de ignorar. No respondió y dejó el tiempo pasar. Un día, mientras doña Marta comulgaba, vio que Pedro lloraba por no haber conseguido su amor. Entonces, al quedar conmovida por esta escena, ella admitió que también lo quería. Así que para indicarle a su enamorado que era correspondido, puso su anillo de esmeraldas dentro de la cesta de limosnas. Pedro se encontraba feliz y sus romances con la condesa apenas empezaban. Pero ésta le pidió mucha prudencia con respecto a su relación. Quería que fuera sumamente discreto. Así los jóvenes tenían sus entrevistas románticas en la capilla de las ánimas de la misma catedral, siempre vigiladas por la dueña de Marta. Nadie nunca se enteró de su romance, ya que estaban socialmente en diferente estatus. Era imposible que consumaran su amor como esposos. Así que Marta decidió ir a España para hablar con el rey y suplicarle le concediera un título a Pedro. De esta manera, serían iguales y podrían contraer matrimonio. Pasaba el tiempo y la condesa no volvía de España. Sin embargo, Pedro la esperaba con el mismo amor del primer día. A los 6 meses de su partida, Pedro recibió una carta de Veracruz, donde le pedían asistiera al puerto, pues tenía asuntos relacionados a la corona. El sacristán, muy emocionado, creyó que era Marta quien solicitaba su presencia. Así que esa misma tarde partió a Veracruz para llegar a enterarse de 2 noticias. Una buena: había adquirido el título de intendente de Nueva Galicia. Y una terrible: la condesa había muerto en España, a causa de la enfermedad que había estado padeciendo. El corazón de Pedro se fragmentó
y rechazó el título para volver a Valladolid a internarse en la catedral. La gente aseguraba que se había demacrado de tanto llorar en la capilla de las ánimas, muriendo al poco tiempo. Algunos dicen que de alguna extraña enfermedad y otros que murió de amor y locura por haber perdido a Marta. Desde entonces, en vísperas de Día de Muertos, en aquella capilla de las ánimas en la Catedral de Morelia, se ven un par de espectros abrazados a causa de un amor eterno. Claudia, hace 5 años padeció un infarto. Estuvo al borde de la muerte. Por esta razón estuvo internada muchos días. Claudia había quedado delicada después del ataque al corazón. Los médicos la tenían en observación, ya que muy probablemente le volvería a suceder. Una de esas noches, la presión arterial de Claudia subió y comenzó a sentir un dolor en el pecho. Muy angustiada, sentía que se moría. Trató de gritar, pero el dolor la tenía paralizada. Rápidamente entró una enfermera. Tomó una pastilla del botiquín y la puso debajo de la lengua de Claudia. Comenzó a calmarla sobando su cabello y tomó su presión arterial. Esta enfermera misteriosa, que como seña particular llevaba un traje planchado y almidonado, diferente al de las otras enfermeras, tanto como una cabellera rubia, estuvo por un aproximado de 5 minutos con Claudia. Claudia no puede recordar bien su rostro, pues se sentía muy mal en ese momento, pero quedó estabilizada. En cuanto esto sucedió, la enfermera se dio la media vuelta y se salió del cuarto. Pasados unos minutos, entró la enfermera que estaba cubriendo el turno. Claudia estaba más tranquila, ya podía hablar. Entonces le platicó su experiencia, le presentó los síntomas que había sentido y le comentó que su compañera le había salvado la vida. La joven que estaba cubriendo el turno quedó horrorizada cuando le dijo que era la única que le tocaba ese horario. Es muy usual que en los hospitales se conozca la leyenda de la planchada, una enfermera que tras el desprecio del hombre que amaba, comenzó a tratar mal a sus pacientes. En el momento de su muerte, arrepentida, juró que aún después de muerta volvería a cuidarlos. Raúl quedó huérfano cuando era un bebé. Sin embargo, su abuela lo crió como si fuera propiamente su hijo. La abuela de Raúl era una anciana que se dedicaba a lavar ropa para poder mantenerse. Debido a que la vieja era muy pobre, vivían en una casa que se encontraba fuera del pueblo. Este pueblo, que fue donde Raúl creció, se encuentra ubicado en el estado de Morelos. Cerca del pueblo pasa el río, y Raúl con sus amigos solían ir a jugar allí mientras su abuela lavaba la ropa. La señora les contaba la historia de la Llorona. Les decía que una mujer había asesinado a sus hijos por despecho después de que un hombre la había engañado. Esta había arrojado los cuerpos de los niños al agua, y desde entonces su alma vagaba, buscando a los niños. Raúl se llenaba de miedo al escuchar los cuentos de su abuela, pero cuando fue creciendo, se fue convenciendo de que solamente eran eso, cuentos. Cuando Raúl tuvo 13 años, su abuela le pidió que fuera a trabajar a la siembra. Las labores comenzaban muy temprano, a las 4:30 de la mañana, y Raúl no vivía muy lejos del campo. Sin embargo, salía de su casa una media hora antes. Su abuela le tenía prohibido que se fuera por la orilla del río, pero este camino era el más corto, y como la anciana dormía, el muchacho la desobedecía y diariamente caminaba por la orilla del río rumbo a su trabajo. Una de esas madrugadas, la luna aún se encontraba en el cielo, iluminaba claramente el campo. Raúl podía escuchar los grillos y las ranas que estaban entre las hierbas, pero esa noche era diferente. El aire se colaba entre su ropa, y desde que salió de casa de su abuela, presentía que le estaban siguiendo. Raúl lo ignoró y siguió caminando hacia su trabajo. Todos los perros del pueblo comenzaron a aullar. El muchacho asustado apretó el paso, ya que el miedo le hacía sentir la necesidad de llegar rápido a la huerta. Pero algo macabro sucedió. Un montón de voces que se lamentaban se empezaron a escuchar en el ambiente.
Entonces, recordó la leyenda que su abuela le había platicado. Siguió caminando rápido. Cada vez se sentía más nervioso. Sus manos sudaban y su corazón estaba acelerado. Cuando entonces escuchó el macabro grito de la Llorona. Toda su sangre se bajó hasta sus pies y corrió desesperado. Pero una de las ramas que estaban en el suelo lo hizo tropezar, y cuando levantó la mirada, ahí estaba el espectro. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y con las cuentas de los ojos vacías. Raúl comenzó a rezar y llevó sus manos a la cara. Mientras Raúl rezaba, sintió cómo la presencia se alejaba. Se levantó rápidamente y volvió a la casa de su abuela. Después de eso, la anciana lo reprendió por haberla desobedecido, y desde entonces, nunca más caminó por las orillas del río. Gracias por permanecer en la Necrópolis del Terror. Si quieres que cuente tus anécdotas paranormales, mándalas a un correo que dejo en la descripción. Antes te reto que te suscribas para que disfrutes de las más terroríficas historias. Que esta noche te espanten mucho.